Senadora Imelda Castro aquí en el estudio. Imelda, qué gusto verte nuevamente. Muy buenos días, Buenos Víctor, días. muchas gracias. El gusto es mío, pues estar aquí esta agradable mañana y pues muchas felicidades y saludo también a la audiencia. Gracias por estar acá y gracias por aceptar la invitación para hablar sobre este proceso que se está llevando a cabo en este momento de consulta a los foros para la reforma al Poder Judicial. Tú tienes una participación directa en este tema, ¿no? Sí, fíjate, Víctor, bueno, me toca estar en la comisión permanente, que es la que está encabezando este proceso, en la etapa de transición de los gobiernos, de la transición presidencial. Y dentro de la comisión permanente está la comisión primera, que atiende temas de justicia, constitucionales, de gobernación, etcétera. Y junto con la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, pues estamos nosotros trabajando en este tema y justamente mañana inician los diálogos nacionales, Víctor, en la Cámara de Diputados, en la inauguración. Y bueno, pues de ahí se van a desprender 7 diálogos nacionales más, entre los cuales está Sinaloa el próximo 8 de agosto, en donde se cerrará todo el proceso de consultas para pasar a la parte de la discusión y la resolución. ¿Qué se espera en esta etapa de los diálogos, de los foros? Pues se espera escuchar a magistrados, a ministros, a jueces, a barras de abogados, colegios de abogados, abogados en lo individual, digamos, a la sociedad, a los empresarios, a la gente que quiera participar en estos diálogos nacionales, lo van a poder hacer sobre los diversos ejes en los que viene planteada la reforma, ¿no? Y evidentemente que si hay que hacer algunas modificaciones, pues valorará la comisión en poderlas integrar a la propuesta que ha hecho el presidente de la República. Entiendo que uno de los temas centrales que se están planteando es que el Poder Judicial no pierda autonomía, no pierda independencia para la toma de decisiones en la interpretación de la Constitución, básicamente. Sí, que recupere autonomía incluso, porque actualmente es el Senado de la República quien elige a los ministros de la Corte, a los magistrados, y ahora pues se trata de que sea el pueblo para que ellos no le deban favores a ningún político, no le deban favores a nadie, que no sean presionados por los poderes fácticos, etcétera, incluso por el propio crimen organizado, porque ya hemos visto cómo decenas y decenas de jueces deciden en nuestro país liberar a delincuentes, deciden liberar cuentas de los familiares de los delincuentes, pues tiene mucho que ver con esas presiones. Entonces se trata justamente de que el Poder Judicial en nuestro país no solo no pierda autonomía, sino que recupere todavía más autonomía, más independencia frente a los diferentes poderes, tanto formales como fácticos. Imelda, ¿cómo se espera que esta reforma al Poder Judicial contribuya a terminar o abatir, a reducir la impunidad en el país? Pues mira, hay varios temas, ¿no? Uno es la integración de la Suprema Corte de Justicia, que se va a modificar, la elección de ministros, magistrados y jueces, donde, por cierto, es muy importante comentar que hay una propuesta de que se reduzcan los tiempos para las sentencias, ¿no? Es decir, vamos por una justicia pronta, expedita y gratuita. Esos son los 3 grandes objetivos de la reforma y se establece que haya plazos para resolución de temas. Por ejemplo, todos los asuntos fiscales se deberán resolver en 6 meses, ¿no? Los asuntos penales en 1 año debe haber sentencia. O sea, máximo. Máximo. Sí. Ahorita pues ya ves cómo hay tanta gente que no tiene sentencia, incluso fallece gente en la cárcel estando 10, 15 años y sin sentencia. Entonces se trata de que se cumplan esos plazos en materia fiscal, en materia penal, y que de rebasar estos plazos, la autoridad judicial deberá informar al Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, van a tener una vigilancia en un tribunal
que va a sustituir al Consejo de la Judicatura, y entonces va a tener capacidad investigativa. A ver, ¿por qué no se ha resuelto estas sentencias, tanto en materia fiscal como en materia penal? Entonces hay, la verdad, muchas cosas muy interesantes que la gente va a conocer de la propuesta y que va a opinar también sobre ello. Si te pregunta algún ciudadano, ¿qué es lo que se está buscando en el fondo con todo esto de consultar, de abrir esto al diálogo? Si ya se tiene lista la iniciativa para aprobarse, ¿hay posibilidades de que se le hagan algunas adecuaciones? Sí hay, siempre debe haber la apertura y las posibilidades de cambio siempre y cuando mejoren el objetivo, profundicen y garanticen el objetivo principal que, como ya comentamos, es que México tenga una justicia pronta, expedita y gratuita, que se combata la corrupción, se combata la impunidad, que sea un poder transparente, un poder cercano a la gente. Creo que cada vez, entre más se conoce esta intención del Poder Ejecutivo del presidente, esta reforma que tiene Claudia Sheinbaum, que tenemos en Morena, de verdad que se va convenciendo más la gente. Por ejemplo, los empresarios están dando el aval a la iniciativa justamente porque a ellos les interesa tener un marco jurídico con certeza para las inversiones. Ellos prefieren un poder judicial legitimado por la gente, apoyado, transparente, sin impunidad, sin corrupción, para poder lograr que los objetivos de los empresarios, de las inversiones, pues lleguen a buen puerto. A los empresarios verdaderos les interesa que haya transparencia. A los traficantes de influencias, pues no, porque quieren tener el control del Poder Judicial. Y en estos momentos, ¿cuál es tu opinión del Poder Judicial en esos términos de transparencia y de eficiencia? Porque pues también se está hablando de que sea un poder judicial más rápido, ¿no? Más expedito en la ejecución de sentencias. Pues es que justamente desde el 2018 que inició un proceso de transformación del país, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, hemos sufrido muchos cambios, hemos promovido muchos cambios y el Poder Judicial se quedó atrincherado en sus posiciones y no se ha reformado absolutamente. Entonces es el poder más opaco, el poder más oscuro. Yo le preguntaba a la gente en una plática que di, oigan, ¿me pueden decir cómo se integra el Poder Judicial en México? Nadie más que una sola persona pudo responder esa pregunta. Entonces, todos sabemos cómo se integra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero nadie conoce al Poder Judicial. Entonces, ese es el tema, buscar un Poder Judicial cercano a la gente, transparente, que quitarle esa opacidad, esa oscuridad que tiene y sobre todo también quitarle los privilegios. Los críticos de esta reforma dicen que lo que busca Morena es tener el control del Poder Judicial, que no lo ha logrado hasta ahorita. ¿Tú qué opinas? Pues es que si quisiéramos eso, pues entonces seguiríamos con el mismo método de elección. En el Senado tenemos ya casi mayoría calificada y la vamos a lograr con el apoyo de 2 o 3 senadores más. Podemos hacer lo que queramos. Entonces podemos nombrar ministros de nosotros, podemos nombrar magistrados de nosotros sin ningún problema. Y si nombramos ministros y magistrados, pues ellos van a nombrar a los jueces. Entonces el control se da entre menos participa el pueblo. En la medida que el pueblo participe, el control se pierde de todos, o sea, no solo de los partidos políticos, no solo de quienes gobiernan, no solo de los poderes fácticos, o sea, se pierde ese control y se le da el control al pueblo, porque el magistrado, el ministro, el juez va a decir, a mí me eligió la gente, yo no voy a aceptar ningún tipo de presión. Entonces no es que Morena quiera tener el control, al contrario. Nosotros como senadores, por ejemplo, si estamos nombrando a los ministros, pues qué bien, oye, para que el ministro me ayude después en esto. No, estamos diciéndole al pueblo, a ver, pueblo, tú nombra a los ministros, tú nombra lo que hoy nos has delegado a nosotros, te regresamos esa soberanía para que tú nombres. También así como nombras al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, nombra también al Poder Judicial. Y 2 cosas más. ¿Cómo nos podemos imaginar un proceso de elección de ministros, de jueces también, ¿verdad? Sí, magistrados. Sí, esos 3.
¿Cómo nos lo podemos imaginar? ¿Van a ser candidatos? ¿Van a hacer campaña? ¿Van a instalar propaganda electoral? ¿Cómo va a ser Claro, eso? mira, la propuesta dice que en el 2025 habría una elección extraordinaria. Son 1,633 entre jueces, magistrados y ministros. Que los se van cargos a que estarían. elegir. Sí, los cargos. Pueden ser candidatos los que están ahorita u otros. Los requisitos no cambian. Porque esa es una manipulación que han hecho y han dicho, ay, va a poder ser, estar en el Poder Judicial Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿no? El meme que han hecho. No, o que se pueda colar alguno de esos abogados huizacheros, tranzas, que ya sabes que hay muchos. Sí, claro, pero no, porque si no se han colado, si ya se colaron, pues se colaron con los requisitos que hay, ¿no? Entonces, no van a cambiar los requisitos, son los mismos requisitos. Van a proponer 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo, 5 Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores y 10 que va a proponer el propio Poder Judicial, hablando de los ministros, ¿no? Sí. Que por cierto los ministros se reducen de 11 a 9. Y hay una elección extraordinaria el 25 y después se va a, ¿cómo se llama? Va a ser concurrente con las elecciones que son cada 3 años. O sea, vas a elegir al presidente municipal y vas a elegir también a los va a haber otra jueces, boleta más para elegir al integrante del Poder Judicial que te toque. Te tocan ministros y a veces te tocan magistrados según los territorios y los jueces que te tocan en tu territorio. Entonces va a haber una boleta más para elegir al Poder Judicial, ¿no? Entonces no se van a poder reelegir de manera consecutiva, pero sí pueden hacer una carrera judicial también, ¿no? Entonces, eso es el tema de la elección. No va a haber campañas como las conocemos, no hay dinero público ni dinero privado para las campañas. Ellos durante 60 días van a recorrer los territorios en donde son candidatos y los medios de comunicación habrán de darles oportunidad en el marco de los tiempos del Estado. Entonces, es una campaña distinta, es tipo consulta, digamos, ¿no? Pero la gente va a votar por tal o cual persona de los candidatos. ¿Para cuándo tendremos ya aprobada la reforma? Pues la consulta que estamos haciendo empieza mañana. Termina el 8 de agosto aquí en Sinaloa, por cierto, que somos privilegiados porque vamos a cerrar los diálogos. Aquí es el último, pero es también la clausura, donde se van a presentar todas las conclusiones, si va a haber cambios o no. Bueno, todo eso se va a presentar, las propuestas diversas que haya habido. ¿Qué fecha es? El 8 de agosto. Bien. Y empieza a partir del 8 de agosto el trabajo en comisiones. Se elaboran los dictámenes, etcétera, los proyectos en las comisiones de estas legislaturas y a partir del 1 de septiembre empieza el debate dentro del pleno de las próximas legislaturas. Es decir, antes del 30 de septiembre habremos ya aprobado. ¿Esto en el Senado? En las dos cámaras. Ya empezó en la Cámara de Diputados. Okay. De hecho, estos foros, estos diálogos nacionales son en el marco del Parlamento abierto ampliado que está haciendo la Cámara de Diputados. ¿Pero se va a someter primero al Senado y luego a la Cámara de Diputados? Primero a Cámara de Diputados, y el porque Senado es la de origen, ahí la presentó el presidente y ahí está caminando, pero ahorita, como estamos en periodo de receso, la Comisión Permanente es la que lo está haciendo. Pues agradezco mucho que estés por acá, estaremos muy en contacto con los resultados de cómo va avanzando este proceso de diálogos, de consulta, para que la ciudadanía pues esté enterada de todo lo que viene en materia de judicial. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, y también están las otras prioridades, ¿no?, que ha lanzado de reformas la doctora Claudia y las 20 reformas que están ahí en la fila, así que vamos a tener mucho trabajo a partir del 1 de septiembre. Te vamos a estar invitando con frecuencia. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a ti por estar acá. Gracias, hasta luego. Sí. Es Imelda Castro, senadora de la República. Vamos a una pausa, regresamos con más. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.